Capítulo 10. Mariposas que causan huracanes. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. El 10º día después de su regreso en el tiempo transcurrió de la manera que se había convertido en rutina. Ichigo pasó la mañana en la caverna subterránea de Urahara, meditando alternativamente en un intento de hacer hueco y luchando contra su hueco, mientras que su hueco intentaba formar una garganta y su espada los dejaba solos para viajar a los confines del Rukongai. La tarde la pasó en la maqueta de las noches, después de lo cual Soifon lo declaró lo suficientemente capaz de evitar las cámaras que al día siguiente colocarían guardias en el laberinto. Por la noche, en una reunión un poco más corta, dio los antecedentes básicos de los Bones y mostró las peleas que habían tenido cuando el grupo aún estaba en el mundo humano. Las preguntas se centraron en el diseño de la mansión que servía como cuartel general, que el Shinigami atacaría de forma preventiva en un futuro relativamente cercano, y se prolongaron lo suficiente como para que las batallas contra los Bount en la Sociedad de Almas se dejaran hasta la noche siguiente. Ichigo con cuidado solo mostró el comienzo de la construcción del Senkaimon que los Bount usaron para ingresar a la Sociedad de Almas y luego partieron, y no le dijo a nadie que Ishida había usado deliberadamente su flecha para abrir el camino. La mañana siguiente transcurrió de la misma manera, pero Yoruichi tenía una sorpresa esperándolo por la tarde. Toma. Póntelos. Le entregó a Ichigo una cinta para la cabeza y un juego de bandas para brazos y piernas a Ichigo. Cada pieza tenía un complicado conjunto de marcas inscritas en el material que rodeaba una fina astilla de piedra azul. ¿Qué son? Preguntó, rompiendo el primero alrededor de su tobillo. Kisuke los hizo. Son para ocultar tu Reiatsu para la simulación que estamos haciendo hoy. Las personas que usan uno de estos, y golpeó un collar con una piedra similar que ya estaba usando, no ser capaz de sentirte una vez que actives la banda para la cabeza. Ichigo hizo una pausa, mirando la tira metálica que ella había mencionado. Si usa una frase de activación idiota, lo lastimaré. Yoruichi resopló, obviamente familiarizado con la broma. Lo que no hizo a Ichigo más feliz, ya que significaba que Urahara se lo había estado contando a sus amigos y posiblemente lo tenía todo grabado. Se apaciguó levemente cuando ella le dio un controlador con un botón que, una vez presionado, hizo que tanto la roca como las runas grabadas brillaran con una luz amarilla suave. ¿Está funcionando? Le preguntó, viendo que su cuello brillaba del mismo color. Sí. Y se siente realmente raro, respondió ella, sacudiendo la cabeza. La presión espiritual de Ichigo se sintió tan fuerte que fue un shock cuando de repente se quedó en silencio. Está bien, entonces el objetivo aquí es atravesar los pasillos y llegar a Soifon sin ser atrapados por las grabadoras o por los guardias vivos. Los guardias deambularán por el laberinto, pero deben comunicarse entre sí a intervalos regulares. Harán sonar una alarma si realmente te ven o si alguien no se registra. Entonces, eso significa que, idealmente, no quieres que te vean. Si es así, saca al guardia antes de que puedan dar la alarma, hazlo lo suficientemente rápido como para que no te pueda captar la cámara y trata de encontrar un lugar para esconder el cuerpo. Después de eso, asume que tienes una cantidad limitada de tiempo antes de que alguien se dé cuenta de que está perdido y haga sonar las sirenas. Espera. ¿Cuerpo? Todos han sido informados. Golpéalos en el cuello y fingirán colapsar. Por supuesto, y ella le dedicó una sonrisa malvada, intentarán evitar eso. Todos menos tú estarán armados, también. ¿Quiénes son? No tenía experiencia en tratar de derribar a nadie en silencio. Si los miembros de mayor rango del Onmitsukido estuvieran participando, podría ser complicado. Eso no lo sabrás en Hueco Mundo, respondió ella, así que no puedo decírtelo aquí. Sin embargo, seré parte de ellos. Puedes sentirme y yo no puedo sentirte. Si tienes para elegir entre caminos, elige el que tenga los guardias más débiles. Él asintió en silencio. Entonces, como antes, tu objetivo es Soifon. Ella estará en la estación de monitoreo, y hemos movido las paredes desde ayer, así que tendrás que encontrarla de nuevo. Si suena la alarma, ella vete y dirígete a los bordes del laberinto. Si puedes alcanzarla antes de que ella llegue, aún puedes ganar. Entonces, una vez que saben que estoy aquí, simplemente reviso a todos. Es lo que harás en las noches. Intenta acercarte para que no tenga oportunidad de correr, pero si se va al infierno, dirígete directamente hacia Aizen y trata de eliminarlo antes de que desaparezca. Pasó por la puerta más cercana al laberinto de pasillos blancos. Elija una entrada y venga a su propio tiempo. Media hora más tarde, Ichigo entró silenciosamente en la quietud de un corredor lateral que podía sentir que no tenía ningún sensor Kido, esperando a que el patrullero en el corredor más grande lo pasara.
Los patrulleros verían mejor a las personas que viajaban a la velocidad del jumpo que los monitores, por lo que tuvo más cuidado cuando se movió alrededor de ellos. Sin embargo, había recorrido la mayor parte del camino hacia el Reiatsu de Soifon, y se sentía como si el hombre frente a él no estuviera allí, tendría un camino libre hacia la estación de monitoreo. Cuando el hombre pasó por el pasillo lateral, Ichigo salió disparado, lo agarró y volvió al pasillo antes de que tuviera tiempo de gritar. Sin siquiera mirar a su víctima, Ichigo esperó tensamente a escuchar si Soifon había captado el ataque en los monitores. No sonó la alarma e Ichigo se relajó mientras quitaba la mano de la garganta del otro hombre y lo dejaba ir. Ha pasado un tiempo, chico puntiagudo. Ichigo se giró para mirarlo. El hombre vestía el típico uniforme de los Mitsukido, que solo dejaba los ojos al descubierto. ¿Se supone que debes estar hablando conmigo? El otro hombre se quitó el pañuelo y la máscara facial, revelando cabello negro y una cara vagamente familiar. Parece que estoy muerto ahora. No importa. Ichigo frunció el ceño. La cara, el apodo, recordó de repente. La pelea con Grand Fisher y el Shinigami que había venido a averiguar qué había estado haciendo Rukia durante tanto tiempo en el mundo real. Ni siquiera sabía qué eran los Onmitsukido en ese momento. Nunca supe tu nombre. Ichigo pensó de nuevo. El hombre se había interpuesto entre Karin y el hueco, y se lastimó al hacerlo, y luego se quedó dormido. Aún así, le debía. Saido e Ikichiro. Te has convertido en un monstruo, chico puntiagudo. Tu Reiatsu era lo suficientemente alto como para pensar que podría suceder, pero no tan rápido. Kurosaki Ichigo. Ichigo le ofreció una mano. Lo sé. Ellos temblaron. Te debo una. Si alguna vez puedo ayudar con algo, tal vez. El hombre mayor se volvió a poner el casco. Cuando me agarraste, llegaba 2 minutos tarde a un check-in. Los ojos de Ichigo se abrieron, y con una maldición se fue, con la risa de Onmitsukido haciendo eco detrás de él. Segundos después, una sirena sonó en el complejo y el Reiatsu de Soifon comenzó a moverse rápidamente en la dirección opuesta. Ichigo la alcanzó, jadeando, en el borde exterior del laberinto. En 5 minutos comenzamos de nuevo. Intenta llegar tan lejos como para matarme esta vez. Ichigo hizo una mueca cuando ella volvió al laberinto y se puso en camino para encontrar otra entrada. XXX. En el cuarto de baño de la cuarta división antes de la cena de esa noche, Ichigo se puso una de las camisas que Ishida le había hecho, una sin mangas con cuello alto hecha de un material dorado rígido. Orihime había escogido la tela, diciendo que iba bien con su cabello, y parecía feliz cuando la agarró para cambiarse, así que no se molestó en llevar un shiakuso para ponérselo en la reunión. A nadie, excepto quizás a Yamamoto, le importaría lo que vestía de todos modos. En la cena, estaban charlando en voz baja hasta que Ishida planteó una pregunta que se le había ocurrido al ver su imagen la noche anterior mientras el Bound pasaba por el Senkaimon. Kurosaki, pensé que había tomado mucho más de un par de semanas recuperar mis poderes, pero estaba presente y parecía estar listo para pelear en algunas de las imágenes que mostraste anoche. ¿Qué pasó? Ichigo tragó su bocado y respondió. Estabas usando algo de Kinki que te permitía recolectar partículas espirituales. Lo rompiste en la sociedad de almas y te volviste impotente. Ishida frunció el ceño. ¿Dónde lo conseguí? No creo que mi abuelo lo tuviera. Ichigo se encogió de hombros, tomando otro bocado. Ishida no estaba seguro de si estrangular a Kurosaki o a su antiguo y futuro yo. XXX. Más tarde esa noche, Ichigo congeló la escena final de la muerte de Kariya Jin. Sacudió la cabeza levemente para despejar su mente de los recuerdos. Kariya había sido el primero y, hasta Ulquiorra, el único humanoide que había matado. Lo había aceptado y no se arrepentía de la acción, pero algo en él se alegraba de que ahora todavía estuviera vivo y, con suerte, pronto sería detenido. ¿Es ese el último de los recuerdos que nos vas a mostrar, Kurosaki Ichigo? Kuchiki Byakuya le preguntó. Cada nueva secuencia de eventos había sido cuidadosamente comparada con la primera discusión que habían observado entre Ichigo y su Sanpakuto, y todo había sido explicado menos aquel en el que se mencionaba el nombre de Byakuya. Se había hablado de confrontarlo por el tema, pero se había decidido que las ventajas de poder mantener a Ichigo bajo estrecha observación superaban el riesgo potencial de una situación desconocida que Ichigo creía que podía manejar solo. Eso no detuvo la preocupación de Byakuya y, aunque no lo admitiría, la curiosidad. Sí, dijo Ichigo, frotándose la frente. Eso es todo.
Pareces inseguro, presionó Byakuya, ignorando alegremente las miradas de advertencia del resto de la habitación. Sí, siento que me estoy olvidando de algo, se interrumpió cuando el proyector respondió a su búsqueda de recuerdos, y la escena a su alrededor cambió al interior de un enorme crecimiento de ramas gruesas, con la imagen de Ichigo en banca y enfrentándose. Un hombre de cabello blanco con armadura verde y una capa negra. Vamos. Ven. Ichigo miró en estado de shock cuando su imagen partió en dos al hombre, y se dio la vuelta para ver las dos mitades de su oponente convertirse en polvo. ¿Qué? El infierno. ¿Se rompió la roca? ¿Y quién era ese, entonces? Murmuró la cabeza de Kuchiki, pensando que Ichigo había dejado que la información que estaba escondiendo se reprodujera accidentalmente mientras su mente vagaba, como lo habían visto varias veces durante la última semana. No tengo idea, respondió Ichigo, parpadeando. Byakuya levantó una ceja fraccionalmente. Tal vez no. ¿Se están confundiendo, Ichigo? Ikaku sonrió desde su lugar detrás de Kenpachi. Es educado preguntar sus nombres antes de matarlos, ¿sabes? Ichigo le lanzó una mirada molesta. Nunca he visto a ese tipo antes. O tal vez no lo recuerdas, reflexionó Mayuri. El recuerdo consciente no es necesario para la función de mi proyector. Está destinado a recuperar recuerdos mejores de los que usted mismo puede recordar. Intente concentrarse en los alrededores y podrá reproducir el recuerdo desde su entrada en el área. Ichigo vaciló en principio, era Mayuri, pero finalmente centró sus pensamientos en el enorme árbol estéril que rodeaba su imagen congelada. Fue un sentimiento extraño. Se había acostumbrado a la mentalidad necesaria para enfocar el proyector, pero ahora estaba tratando de mantener su mente en blanco, excepto por los recuerdos que evocaba su entorno. Las imágenes a su alrededor parpadearon varias veces, una vez a través de un bosque con varias enredaderas naturales y un par de veces a él cuando era un niño pequeño jugando en un gimnasio de la jungla, antes de decidirse por su imagen entrando en la extraña estructura del árbol. Ichigo miró detrás de él con el resto del Shinigami. Renji y Rukia estaban enzarzados en un combate con dos figuras con armaduras verdes en el suelo debajo de él, y en la distancia, varios de los otros miembros de la audiencia estaban igualmente enzarzados. Mientras la memoria jugaba, la vista de la lucha fue bloqueada por las ramas gigantescas. Sena. ¿Todavía crees que el rosario de la memoria se puede salvar? Ruidos de comprensión llegaron del resto de la habitación. Ichigo detuvo la proyección. ¿Qué? Mayuri fue, con mucho, la más emocionada. Cuando el rosario de la memoria desaparece, se olvidan todos los lazos con él. Es más o menos el mismo procedimiento que usarán los niños huecos de Kuchiki, pero más completo. Solo tenemos registros escritos e instrumentales de los rosarios de la memoria que han encontrado los Shinigami. Hasta mi invención, nada ha podido recuperar ningún recuerdo de él. La información que obtendremos no tiene precio. Ichigo lo miró sin comprender, claramente sin tener idea de lo que estaba balbuceando. Debes haber estado en el Valle de los Gritos, proporcionó amablemente Isenanao. Ichigo se giró hacia ella, sin estar iluminado. ¿El qué? De vez en cuando, Kurosaki-san, comenzó Korutsuchi Nemu ante un gesto de impaciencia de su capitán, quien no quería molestarse en enseñar cosas que la mayoría de los Shinigami aprendieron en la academia, un alma se perderá en el viaje entre el mundo mortal y Soul Society. Las almas perdidas se congregan y forman un lugar llamado el Valle de los Gritos. En el valle, la energía y los recuerdos de las almas congregadas se separan, y los recuerdos forman una entidad llamada Shinenju, el rosario de la memoria, que es expulsados al mundo real. Los espíritus en blanco de la energía siguen a Shinenju y eventualmente todos serán atraídos de regreso al Valle de los Gritos. Cuando los blancos y el rosario de la memoria se unen, el Valle de los Gritos implosiona y las almas son libres para reanudar su viaje a la sociedad de almas. Sin embargo, es un procedimiento natural, señaló Itsugaya. No tenemos ninguna razón para interferir con algo que ha sucedido 100 veces antes. ¿El hombre que Kurosaki-san mató puede tener algo que ver con eso?, murmuró Ukitake. ¿Puedes recordar cuando te encontraste con el rosario por primera vez? Ichigo se encogió de hombros y centró su mente en el nuevo término. Memori Rosari, su entorno cambió a la sala de estar de Urahara, con Itsugaya, Matsumoto, Tesai, Urahara y un Ichigo un poco más joven. Esa entidad se conoce como el Rosario de la Memoria. La aparición del valle es un fenómeno natural. Lo hemos visto pasar muchas veces. Pero el problema es que este está conectando el mundo real y la sociedad de almas, explicó el comerciante al adolescente de pelo naranja. ¿Es realmente tan fuera de lo común?
No llamarías ordinaria a 2 estrellas conectadas, ¿verdad? Preguntó el capitán más joven con desdén. Esto está en el mismo nivel. Alguien está haciendo esto a propósito. No, probablemente no fue eso. Ichigo dejó que su mente divagara de nuevo mientras los observadores intentaban procesar la nueva información. Kurotsuchi Taicho. ¿Cuál sería el efecto probable si el Valle de los Gritos se formara de tal manera que nos conectara con el mundo de los mortales? Yamamoto preguntó al experto residente. Ichigo hizo una pausa para escuchar. Muy poco, respondió Mayuri. Posiblemente alguna distorsión visual. Podríamos ser capaces de ver la dimensión que presiona contra nosotros, o incluso el mundo humano. Dependería de las orientaciones relativas. Se relajaron, tranquilizados. Komamura preguntó. Si se trataba de una acción enemiga, entonces, ¿por qué molestarse? Cuando el Shinenju regresara al valle e implosionara, el vacío probablemente uniría las dos dimensiones y las destruiría a ambas, respondió el científico loco con naturalidad. La destrucción tendría consecuencias mucho mayores que la formación. Hubo una breve pausa mientras toda la sala lo miraba con incredulidad. Jin, con los ojos cerrados y su sonrisa firme en su lugar, comentó. La mayoría de la gente hubiera mencionado eso primero, ya sabes. Mayuri olió en respuesta. Sé preciso, entonces. La fuerza de ataque claramente recuperó el rosario en el futuro, dijo Soifon, y si fue deliberado, entonces tendremos el conocimiento para prevenir el ataque. Continúa, Kurosaki. Ichigo dejó que su mente divagara de nuevo, y el proyector invocó otro fragmento de memoria, esta vez de sí mismo sentado frente a una chica que no reconoció en un comedor al aire libre en el centro comercial Karakura. ¿Qué sabes de los Blanks y del rosario de la memoria? Nada. Primera vez que oigo hablar de ellos. Todavía no lo es. Mientras se preguntaba quién era la chica, el entorno cambió a la chica con un uniforme de Shinigami, destruyendo un número de espíritus blancos con un tornado. Refuerzos para Karakura durante la crisis, tal vez. Si no podía recordar a un tipo al que había matado, probablemente no recordaría a nadie junto a quien hubiera luchado. Se centró en el Shinenju de nuevo, y el entorno cambió a un festival con la imagen de Ichigo junto al nuevo Shinigami, enfrentándose a los dobles de Ukitake, Soifon, Itsugaya, Matsumoto, Renji, Rukia y varios miembros del Onmitsukido. No puedo creerlo, pero el rosario de la memoria que hemos estado buscando, eres tú. Ukitake le dijo a la chica solemnemente. Yo. Ella sacudió la cabeza frenéticamente, con los ojos muy abiertos mientras se agarraba la cabeza. Han pasado 24 horas desde que se nos apareció el Valle de los Gritos. La voz de Itsugaya estaba determinada. La Sociedad de Almas ha llegado a la conclusión de que el objetivo del cabecilla Ganryu es destruir ambos mundos. Y el rosario de la memoria es la clave de sus planes. Shinenju Sena. Por la presente serás detenido por la Sociedad de Almas, indefinidamente. Ichigo tenía una sensación de hundimiento en el estómago. Algo le decía que este no era el lugar adecuado para esto, que había demasiados ojos mirando, y no sabía qué recuerdos no querría mostrarles. Sin embargo, retroceder ahora era tan bueno como admitir que podría tener algo que ocultar. Era así como todos los demás se habían sentido cuando vieron su yo futuro en acción y se preguntaron qué harían, sin conocer su estado mental anterior. De ninguna manera. ¿De qué estás hablando? Espera. Ichigo con calma puso un brazo sobre su pecho, empujándola ligeramente detrás de él mientras daba un paso adelante. No me gusta esto. Varios de los observadores suspiraron con resignación, mientras que Yamamoto abrió ligeramente los ojos. Se quedó preguntándose si su yo futuro había anticipado la resistencia. El grupo al que se había enfrentado Kurosaki estaba sospechosamente poblado por los Shinigami que habían estado más cerca del chico, los hombres y mujeres contra los que sería más reacio a desenvainar su espada. Sea lo que sea, no cambia el hecho de que está aquí ahora. Todavía experimenta ira, felicidad y dolor. ¿Y vas a ignorar todo eso y encerrarla? Entonces no eres mejor que ellos. No puedo entregarte a Sena. ¿Qué imaginaste que podrías hacer al respecto, Kurosaki? Eras humano, y difícilmente habrías sido un desafío. Soifon hizo una pausa y entrecerró los ojos, escuchando sus propias palabras. Esa era una debilidad que había olvidado al considerar los planes de contingencia, planes que el humano acababa de demostrar que eran necesarios. En su cuerpo mortal, no era rival ni siquiera para el Shinigami más débil, y necesitaba ayudas artificiales para liberarse de su caparazón exterior.
Capturarlo en él podría ser posible, o la muerte de su cuerpo podría ser debilitante al menos por un corto tiempo. Mira, no recuerdo esto, ¿de acuerdo? Ichigo le espetó en respuesta mientras la imagen de Ukitake respondía sombríamente a su doble. Lo siento, pero ahora no es el momento de discutir esto. Renji se tensó, con la mano en la empuñadura de su espada. Fuera del camino, Ichigo. No me muevo. La confrontación fue interrumpida por un ataque de figuras con la misma armadura verde que usaba el hombre que Ichigo había matado, y el entorno giró a su alrededor de manera enfermiza mientras Sena e Ichigo se apartaban del camino y continuaban rodando, sus cuerpos presionados uno contra el otro. Hasta que Ichigo se tragó su Hikon y emergió como un Shinigami. La batalla entre el Shinigami y los recién llegados comenzó y continuó hasta que Sena se unió y atacó al líder, a quien Ichigo reconoció como el hombre al que ya se había visto matar. Las figuras con armadura se separaron y se unieron a él, dejando al Shinigami mirándolos sorprendido. Así que es verdad. Ustedes son los miembros exiliados de una casa que alguna vez fue noble, tratando de vengarse. Ukitake les gritó. No lo sabría. Somos el clan de la oscuridad, los oscuros. Una casa que alguna vez fue noble, exiliada, reflexionó Shunsui, recordando los años. No se me ocurre nada. El Ryudoji, respondió Yamamoto. La armadura es familiar. Fueron exiliados al mundo del precipicio de Dangai hace 10 siglos por iniciar una guerra civil, cuando todavía era una colonia penal. Asumí el mando durante el conflicto después de la muerte de mi predecesor. Los espacios en blanco en el suelo comenzaron a explotar, distrayendo a los capitanes mientras las figuras sobre ellos escapaban, hasta que Ichigo soltó su espada y se precipitó entre ellos para cortarles el camino. No dejaré que te lleves a Sena. Fácilmente rodeó a los subordinados para enfrentarse al líder, a quien Itsugaya había llamado Ganryu antes, pero cuando levantó su espada para atacar, la punta afilada del bastón del Zanpakuto de Sena salió disparado por debajo del brazo del hombre y lo apuñaló en el estómago. Ichigo. Mientras caía, pudo ver al Shinigami que lo perseguía ir tras él, a excepción de Rukia, quien se detuvo y lo siguió antes de que golpeara el suelo. La proyección se oscureció cuando su imagen perdió conciencia. Desde su lugar detrás de su capitán, Matsumoto cantó, entonces, ¿cuál fue tu relación con ella? No sé. Un ligero rubor tiñó las mejillas de Ichigo mientras se rascaba la cabeza incómodo. Al menos en realidad no recurriste a nosotros, murmuró Ukitake, riéndose. Era, claramente todavía un adolescente en muchos aspectos. Los exiliados dominaban la lucha, pero si fuéramos al mundo de los mortales estaríamos bajo los límites. Itsugaya volvió a centrar la atención en los temas relevantes con impaciencia. Todos menos Ukitake Taicho los siguieron al Valle de los Gritos, y no parecíamos tener dificultades en el conflicto. No podría haber sido tan simple. Kurosaki estaba herido y claramente se había tomado el tiempo para curarse. Tu equipo también había recibido refuerzos, creo que vi a Isagi Fukutaicho en la distancia, respondió Unohana. Habían pasado al menos algunas horas entre el recuerdo que acabamos de ver y la muerte del cabecilla. ¿Podemos señalar la hora del día en que comenzó el ataque? Ichigo se centró en las personas que habían estado con él mientras se preparaban para entrar al valle y dejó que su mente divagara. Nada. La escena a su alrededor fluctuó de batalla en batalla al lado del Shinigami que lo rodeaba, pero reconoció cada recuerdo. Se concentró en el valle mismo, y la imagen frente a él comenzó a saltar a través de una llanura árida, apuntando a la enorme grieta en el centro. Él estaba solo. ¿Dónde estábamos? ¿Exploraste más adelante? Preguntó Renji. Ichigo se encogió de hombros. Si se había adelantado al grupo principal, tal vez también había entrado solo al valle. Entrada al Valle de los Gritos, finalmente, la escena se resolvió en una que parecía correcta. Él y Rukia estaban parados en el aire por encima del río Karasu. Ese es el mismo lugar que puedes ver desde Soul Society. Podemos entrar. Rukia, ponte en contacto con Urahara-san. Espera, Ichigo, no puedes entrar solo. Me voy. La salvaré. Eso no tiene sentido, si era pasada la noche deberíamos haber estado contigo, dijo Itsugaya mientras la imagen de Ichigo caía a través de las dimensiones. No teníamos mucho tiempo. Si no sabíamos dónde estaba la entrada, es posible que hayamos hecho otros planes, comentó Ukitake. Es posible que el equipo de ataque no se haya movilizado hasta que Kuchiki envió un mensaje. Viajaron con Ichigo a través del valle, cuando se enfrentó a los oscuros para sorpresa y alivio de Sena, y cuando fue rodeado por Blanks, que no podían lastimarlo pero sí retrasarlo.
Luego, el suelo se derrumbó por el aterrizaje de Kenpachi, y la audiencia levantó la vista para tomar nota del Shinigami que, una vez en una línea de tiempo, habría respondido a la llamada de que Kurosaki Ichigo necesitaba respaldo. Deja de perder el tiempo. Itsugaya llamó. Ustedes, Rukia y Renji habían estado allí, para sorpresa de nadie. Los 4 oficiales principales del 11º también estaban presentes, aunque nadie sabía si habían seguido a Ichigo o la perspectiva de una pelea o ambos. Los ojos de Itsugaya se entrecerraron para ver que parecía haber reunido los refuerzos, aunque sospechaba que Kira, Isagi e Iba estaban allí tanto por Matsumoto como por Kurosaki. Soifon se sobresaltó levemente al verse a sí misma. ¿Había venido a ayudar a Kurosaki, o había tenido alguna otra razón? Ichigo, mirando a su alrededor mientras su imagen perseguía de Ganryu, no podía ver a Kuchiki Byakuya por ninguna parte. Sin embargo, si Rukia estuviera cerca, apostaría dinero a que el capitán de la sexta estaba en algún lugar cercano. Cuando se enfrentó a los 2 últimos exiliados entre él y su objetivo, el Bankai de Renji lo llevó más allá de ellos mientras él y Rukia se hacían cargo de la pelea. Ahora, la audiencia estaba atrapada. Espera, Sena. Te sacaré de aquí. ¿No puedes comprender mis palabras? Hablas de lo imposible. Getsuga tenso. La explosión de energía interrumpió la invisibilidad de Ganrui, y la pelea se unió en serio cuando la imagen de Ichigo entró en Bankai y fue inmediatamente enterrada por el material que los rodeaba y que su oponente podía manipular a voluntad. Después de un intercambio de golpes, el exiliado logró clavar el yo del pasado de Ichigo contra una rama gruesa con el material. Como ahora estaba encerrado en el tronco del árbol, Ichigo movió la piedra de proyección a su lado y ligeramente detrás de él para ver qué estaba pasando. Durante 1000 años, nuestro clan se vio obligado a vivir en los rincones más profundos del mundo separado. Soportamos las dificultades y sobrevivimos hasta el día de hoy alimentándonos de nuestro odio, de nuestro deseo de destruir la sociedad de almas. Y ahora, finalmente, el deseo está a punto de hacerse realidad. No dejaré que nadie me detenga. La imagen de Ichigo fue atravesada por varias dagas arrojadas y tosió una bocanada de sangre. ¿Por qué estás tan desesperado? El rosario de la memoria es simplemente una masa condensada de pensamientos y recuerdos. Llamarlo algo vivo y que respira es demasiado. La mayoría de los observadores tenían preguntas similares. Estaba nerviosa y asustada, y quería que alguien la ayudara. El pelinaranja sacó la última de las cuchillas y liberó su torso del material endurecido. Prometí protegerla. Lo juré por mi alma. Con una llamarada de Reiatsu, la imagen de Ichigo quedó libre. Cuando la dimensión comenzó a desestabilizarse, la audiencia viajó con él hasta el centro del árbol, hasta que Ganryu se interpuso entre Ichigo y su objetivo. Su muerte se desarrolló como lo había hecho una vez antes, y el árbol se partió frente a ellos para revelar la forma exhausta de Sena. Estás terriblemente callado. ¿Qué pasó con tu energía habitual? Ella le sonrió. Cállate. Los 2 abandonaron la dimensión e Ichigo miró a su alrededor mientras su yo del pasado viajaba a través de las dimensiones y se empujaba fuera del río para pararse en el aire sobre él con el resto de la fuerza de ataque. Sí, Byakuya estaba entre ellos. Se relajó cuando la mayoría de los Shinigami en la proyección se fueron mientras él, Sena, Rukia y Renji se unían a sus amigos humanos en el puente sobre el río. Su yo del pasado acababa de decirle a Sena que había encontrado su cinta para el cabello cuando se dieron cuenta de que la reacción en cadena había ido demasiado lejos como para detenerla simplemente eliminando el Shinenju del Valle de los Gritos. Ella extendió la mano y agarró el brazo de su uniforme. Ichigo, tengo miedo, Sena. Pero, no lo dejaré pasar. Un mundo como este, es tan divertido. ¿Dónde vive tanta gente? ¿Dónde vives tú, Ichigo? Ella soltó su brazo. Estaré bien. Los espacios en blanco todavía están cerca de mí. Si uso su energía, sé que puedo devolver ambos mundos a la normalidad. Sena, sus ojos estaban muy abiertos. Si el mundo acabara, tú también desaparecerías. No quiero que eso suceda. Detente. Tienes que. Preferiría sacrificarme antes que dejarte morir. El entorno explotó en luz dorada y poder. Los ojos de Ichigo estaban muy abiertos, y podía oír los latidos de su propio corazón. Su mano cayó de la posición habitual extendida frente a él. Cuando el proyector se resbaló de los dedos torpes, el entorno parpadeó brevemente a un día lluvioso junto a un río antes de que la piedra perdiera la conexión con su Reiatsu.
Cuando golpeó el suelo, el globo de cristal que rodeaba la casi invulnerable piedras XX se hizo añicos, y las grabadoras Kido se arremolinaron a su alrededor antes de desaparecer en los rincones más alejados de la habitación. El cristal rompiéndose era el único sonido. Ichigo se quedó congelado, e incluso el más insensible de los observadores se había quedado en silencio. Finalmente, Orihime, en la parte de atrás, susurró, Kurosaki-kun, el nombre familiar, la voz familiar, sacó a Ichigo de su sorpresa. Necesitaba escapar, había demasiada gente aquí, demasiados ojos críticos, y aunque había pensado que se había mostrado más vulnerable durante las peleas con Aizen y Espada, no era nada comparado con esto. Dio un paso tambaleante hacia adelante. Él tenía el poder. Tenía el instinto. Tenía la necesidad. El primer paso llevó a un segundo. En el tercero casi estaba corriendo. Yamamoto, directamente en su camino, levantó su bastón entre ellos para protegerse cuando las dos filas de capitanes se pusieron en movimiento. Justo antes de salir de entre las líneas dobles, Ichigo alcanzó. El aire se abrió frente a él. Kurosaki Ichigo se topó con el primer garganta creado con su poder y desapareció. XXX. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía cuánto tiempo había estado corriendo. Simplemente respondía a algún profundo deseo de alejarse de las preguntas que inevitablemente seguirían, y de la lástima o el desdén que ofrecería el mejor o el peor de los observadores. Notó, con la parte menor de su cerebro no completamente entumecida, que Unohana sería aún más desdeñosa de su control descuidado de lo que había sido la primera vez. El rey sí que lo sostenía no formaba tanto un camino como una serie de escalones, y cada paso largo que daba lo llevaba a través de la oscuridad antes de que apareciera un lugar para aterrizar bajo sus pies. Finalmente, se acercó el final de la garganta. Lo dejó y emergió en una tarde soleada en el mundo humano, aunque ya había pasado la puesta del sol en el Seireitei. Miró a su alrededor para descubrir a dónde lo habían llevado sus instintos. Por supuesto. ¿Dónde más? XXX. A raíz de la huida de Ichigo, la habitación estaba en un alboroto que solo se calmó cuando el capitán comandante golpeó su bastón contra el suelo varias veces. Mientras los Shinigami y los humanos se acomodaban en sus posiciones habituales, Yamamoto se volvió hacia la primera prioridad. ¿Podemos averiguar a dónde fue? Solo podemos rastrear apariencias huecas en el mundo humano, respondió Mayuri. Si su garganta termina allí, sí. Si va a Hueco Mundo o se pierde entre dimensiones, ordene a la estación de monitoreo que nos avise de inmediato si lo detectan. Por orden de Yamamoto, Nemu salió de la habitación para ponerse en contacto con las instalaciones de observación del mundo de los mortales. Continuó. Comenzar un estudio para sugerir el plan alternativo que probablemente habríamos usado en el futuro bajo las circunstancias. Innecesario. La dimensión estaba experimentando un estrés considerable cuando el equipo de ataque se estaba yendo. Es probable que en los momentos finales antes de que la dimensión pasara el punto crítico, intentamos destruirla con el cañón Kido. Como sobrevivieron, el método claramente falló. Hicieron una pausa, procesando eso. Kira Izuru preguntó, ¿habríamos sabido eso al entrar? Espero que no estés sugiriendo que pediría voluntarios con falsos pretextos, Kira Fukutaicho, dijo fríamente Itsugaya. Mis disculpas, Itsuguya Taicho. Simplemente estaba sorprendido. Nunca he hablado con Kurosaki. Isagi, quien al igual que Kira nunca había pasado tiempo con el Ryoka fuera de las reuniones, asintió levemente. Ukitake frunció el ceño. El daño a las dimensiones si hubiéramos tenido éxito en usar el cañón Kido sería inmenso. ¿Realmente hubiéramos hecho algo tan arriesgado? Yamamoto una vez más intentó comprender sus propias acciones sin suficiente información. Si la alternativa fuera la destrucción de la sociedad de almas y el mundo de los mortales, sí. Pero sería el último recurso. Si Kuchiki enviara un mensaje de que se había encontrado la entrada, podría haber decidido que valía la pena el riesgo de enviar un grupo de voluntarios y darle el mayor tiempo posible para recuperar el Shinenju. Pero eso no funcionó a tiempo, y el cañón falló, dijo Jin alegremente. Menos mal que el chico es un rompecorazones, ¿verdad? Él no quería que eso sucediera. Dijo Orihime acaloradamente desde el fondo de la habitación. Jin se volvió hacia ella con una ligera sorpresa. Los humanos rara vez hablaban en las reuniones, aunque asistían fielmente y le hacían muchas preguntas a su amiga fuera de ellas. Continuó. Kurosaki-kun no permitirá que vuelva a suceder. No tendrá oportunidad de volver a suceder, niña, respondió Soifon con desdén. Fue causado por enemigos en el mundo del precipicio. No se rendirán.
Cuando mis equipos los localicen, los eliminaremos. Los exiliados no tendrán la oportunidad de formar el Valle de los Gritos. Conocen mucho mejor el terreno, no estuvo de acuerdo Ishida. Han pasado 1000 años evitando a los Koutotsu. Tus hombres no podrán encontrarlos, y no puedes tenderles una trampa ya que no sabes cuándo estarán actuando. Pronto. Principios del otoño, por los colores de las hojas y la ropa humana, respondió Isenanao. Los recuerdos de Kurosaki pueden ayudarnos a reducirlo más. Él no la matará. Orihime lo sabía tan bien como ella lo conocía a él. Habría muerto por ella. Toda la evidencia disponible indica que Kurosaki moriría por los extraños de la calle, resopló Mayuri. Extendió una mano mientras una mariposa infernal revoloteaba a su alrededor y escuchó el mensaje de Nemu. Ha dejado su garganta. La ubicación actual es el mundo real, área 3888, sección 3. Su ciudad natal, al lado del río. Rukia recordó la breve imagen del río en un día lluvioso, y el niño pequeño se agachó junto a una mujer caída y cerró los ojos. Oh, Ichigo. Mayuri caminó hacia adelante y recogió el proyector de memoria donde yacía entre fragmentos de vidrio entre las líneas de los capitanes. Cuando abrió la base y jugueteó con algunos controles, las grabadoras Kido que habían estado flotando aleatoriamente alrededor de la habitación regresaron a su mano. Esto es fácilmente reparable. Mi teniente se lo traerá más tarde esta noche y recuperará la información que necesitamos. Kurosaki no cooperará. Kuchiki Byakuya, incluso más que el resto de ellos, había visto al adolescente en su forma más cerca. Él no tiene ninguna razón para no serlo. Ella no volverá a existir de todos modos, y Nemu será persuasivo. Mayuri había tenido la intención de recopilar datos sobre los efectos de los instintos huecos en la biología humana de todos modos, y Kurosaki no había estado dispuesto a sus generosas ofertas de trato decente. Ishida frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con ella no existirá? XX. ¿Sabías? La única respuesta fue el oscuro golpeteo de la lluvia que caía del cielo lateral. ¿Sabías? El trueno se estrelló y el viento aulló a través de los edificios. ¿Sabías? Ya te lo dije, Rey. Podemos ver cualquier cosa de la que estabas consciente. ¿Por qué no me dijiste? El hombre oscuro parado en el asta de la bandera apenas se distinguía de las nubes que lo recortaban. Su gesto hacia su entorno fue más elocuente de lo que podría ser cualquier discurso. Bastardos. XX. Korutsuchi Nemu salió del Senkaimon, el proyector de memoria reparado en su mano. Siguió el rastro del Reiatsu de Kurosaki Ichigo hasta su origen, la orilla de un río en la parte norte de Karakura, pero se detuvo antes de pasar entre las dos figuras en lo alto de la escalera que bajaba al río. Él no dará la bienvenida a la compañía. La espada de Ichigo lo conocía mejor que cualquier otro ser existente, pero Nemu tenía sus órdenes. Me han ordenado que adquiera la información que dejó incompleta. ¿Te ha dado instrucciones para impedir el paso? Solo está lloviendo, sonrió el chico pálido que se apoyaba en la barandilla. Mientras Nemu miraba con recelo la hermosa puesta de sol a su alrededor, se acercó a ella, con una mano en su hombro, y la empujó hacia las escaleras. ¿Has venido a cambiar eso? Nemu tropezó un poco, pero recuperó el equilibrio antes de alejarse tranquilamente de la figura tan parecida y tan diferente del joven con el que había venido a negociar. El espíritu Sanpakuto se hizo a un lado, dándole acceso a la escalera. Cuando ella pasó a su lado, él murmuró: si intenta usar la piedra en este estado mental, será destruida. Ella asintió para reconocer la advertencia. El Reiatsu de Ichigo se agitó a su alrededor, oscuro, claro y completamente salvaje. Su control estaba claramente muy por debajo incluso de sus bajos estándares habituales. Ella se acercó a él de todos modos, y él miró hacia atrás ligeramente para poner cara a la presión espiritual vagamente familiar. Korutsuchi Nemu. Su voz era tranquila y le sonrió. Había visto lo suficiente de él durante la última semana como para estar preocupada. Kurosaki-san. Extendió el globo de nieve, una vez más encerrado dentro de una esfera intacta. Mayuri-sama me ha ordenado que recupere el resto de la memoria que nos mostró. Si conocemos los detalles de la anomalía de antemano, podremos encontrar a los exiliados y evitar que ocurra. La anomalía. ¿Te refieres a Sena? Se había vuelto hacia el río para ver la puesta de sol brillando en las aguas, y su voz era plana, pero al menos había perdido la sonrisa. Su camisa y cabello hacían juego con los amarillos y naranjas de la luz que los rodeaba cuando el sol comenzaba a hundirse en el horizonte. Me han dicho que te dé cualquier cosa que desees a cambio de la información. Cualquier cosa. ¿Y ella, qué, moriría? ¿Nunca existiría?
Tomó el globo de nieve extendido y lo giró en sus manos, mirando las motas de luz azul que flotaban a la deriva. Desde que regresaste, es probable que no se forme de todos modos, y nunca debería haberlo hecho. Es por eso que los recuerdos desaparecen. No podemos conservar los recuerdos de algo que no debería haber existido en primer lugar. Ichigo se volvió hacia ella y gruñó. Cállate. Ella salvó al mundo. Cualquiera que daría su vida por eso debería existir. Ella retrocedió un poco, pero Nemu tenía sus órdenes. Un Shinenju es simplemente una masa condensada de pensamientos y recuerdos. Ella no era realmente una persona, pero fue empujada físicamente hacia atrás por la oleada repentina de su Reiatsu, y cortó las palabras con un jadeo ahogado. Sí, lo era. Ichigo vio su miedo y se detuvo en seco, controlando su aura y tomando varias respiraciones profundas antes de continuar con más calma. Estaba asustada. Amaba al mundo humano. No quería morir, pero dio su vida de todos modos. Era una persona si pensaba que era una persona. Ella parpadeó, sorprendida y ligeramente distraída. ¿Qué? Inesperado. Descartes, Kurosaki-san. ¿Qué? ¿O no? Descartes René, un matemático y filósofo humano que deseaba probar la existencia de su Dios, y primero comenzó por cuestionar su propia existencia. Decidió que existía porque tenía la capacidad de preguntarse sobre sí mismo. Pensó, y por lo tanto allí debe haber sido un yo para hacer el pensamiento. Vaya. Le permitió cambiar de tema. Algo así, supongo. ¿Es eso lo que haces en la 12ª? No, respondió ella, poniéndose de pie junto a él mientras la tensión en el aire disminuía. Nos enfocamos principalmente en ciencias aplicadas, no en filosofía. Es un área de estudio personal, y Mayuri-sama no tiene ningún interés. ¿Por qué lo estudias, entonces? La cuestión de la existencia tiene para mí un interés mayor que el académico, respondió serenamente. Tragó saliva y apartó la mirada de ella, recordando lo poco que sabía sobre su creación. Lo siento. ¿Para qué? Sacudió la cabeza y se volvió hacia el río. Nada. Finalmente se atrevió a sentarse junto a él, lo suficientemente cerca como para estar un poco fuera de su espacio personal. No estaba ansiosa por volver a sacar el tema, pero Nemu tenía sus órdenes. ¿Realmente has considerado los efectos de la acción de Logioku, Kurosaki-san? ¿Alguna vez has pensado en lo que significaría alterar el futuro? ¿Qué quieres decir? Los efectos del viaje en el tiempo han sido fuertemente debatidos entre los intelectuales de la Sociedad de Almas durante siglos, y han sido un foco de investigación en el Instituto de Investigación y Desarrollo desde su fundación. Sabemos que es teóricamente posible. Llevó las rodillas hasta el pecho, relajándose cuando el poderoso joven a su lado no se volvió abiertamente hostil al volver al tema sensible. Una de las áreas de especulación siempre ha sido si seríamos capaces de cambiar la historia lo suficiente como para causar una paradoja. Si hubieras retrocedido 50 años y hubieras matado a tu abuelo humano antes de que concibiera a tu madre, nunca habrías nacido, y por lo tanto, no podría haber retrocedido en el tiempo para matar a tu abuelo. ¿Entiendes la pregunta? Sí. Todos nuestros cálculos decidieron que era imposible cambiar la historia. Lo que sucedió, sucedió. La probabilidad de que puedas crear una paradoja evitando tu propio viaje en el tiempo es 0. Ichigo resopló. Lamento estropearlos, chicos. No lo has hecho. Su barbilla descansaba sobre sus rodillas mientras se giraba para mirarlo solemnemente. Nuestros cálculos se basaron en el transporte de un cuerpo físico. Era la única forma de viajar en el tiempo que habíamos considerado. Las personas que son atrapadas por Koutotsu en el mundo del precipicio de Dangai son arrojadas a un tiempo muy diferente al que entraron. Cientos de años adelante, o cientos de años atrás. Sus cuerpos no pueden seguir el flujo violento del tiempo, y llegan muertos. La pregunta siempre ha sido si alguien sobrevivió, ¿podría cambiar el pasado? Y todavía pensamos la respuesta es no. Pero, no retrocediste físicamente en el tiempo. Solo tus recuerdos y poderes regresaron. Todavía me veo como después de entrenar en Precipice World, antes de regresar, señaló Ichigo. Crecí un poco en los próximos meses. Pero tu cuerpo retuvo las heridas que Aizen le había hecho antes de que regresaras en el tiempo. Tu alma regresó y recordó cómo se suponía que debía lucir, por lo que cambió la apariencia de tu cuerpo espiritual, tu abrigo y tu espada. Pero tu cuerpo era el mismo. Nunca hubo dos copias tuyas en la Sociedad de Almas. Y los científicos del RDI habían estado muy agradecidos.
Mayuri les había dado libre acceso a la información que Ichigo había decidido hacer pública, y la teoría de trabajo actual era que colocar dos Kurosaki Ichigo uno cerca del otro causaría la destrucción de cualquier dimensión en la que se encontraran en ese momento. ¿Y qué? Pensamos que, dado que ningún objeto físico fue transportado de regreso, no creaste una curva temporal cerrada. Ya has cambiado tanto el futuro que no hay posibilidad de que regreses en el tiempo bajo las mismas circunstancias, pero lo hace. No importa. Lo que tú y Aizen Sosuke tienen es, para todos los efectos, una alucinación compartida de posibles eventos futuros que tú tienes el poder de cambiar. Ichigo resopló. Me di cuenta de eso tan pronto como me desperté. No necesitaba que me lo dijeran. Eso no significa que tenga que cambiar todo. Todo lo que tenemos que hacer es sacar a ese tipo de Ganyu temprano y mantener a Sena fuera del valle. De Screams, ¿verdad? Estaba mintiendo, y no estaba segura de por qué, pero continuó haciéndolo en lugar de simplemente decirle la dura verdad. ¿Estás familiarizado con la teoría del caos? En los sistemas dinámicos, pequeños cambios en las condiciones iniciales hacen una gran diferencia. El aleteo de las alas de una mariposa infernal en el Seireitei puede causar una tormenta de arena en Hueco Mundo. Los cambios están comenzando a acumularse, y nada de lo que experimentaste sucederá de la misma manera que lo recuerdas. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, pensando que entendía a dónde iba ella con el nuevo intento de persuasión. Puede que no sucedan en el mismo lugar o en el mismo momento, pero aún así sucederán. Tu padre admitió que los hijos de Rukia seguirán apareciendo en algún momento. Los niños huecos que nos mostraste murieron hace un siglo. Han estado planeando volver por ella durante mucho tiempo, y probablemente mantendrán esa determinación a pesar de cualquier acción que tomes. El rosario de la memoria, sin embargo, está compuesto de los recuerdos de las almas que se han perdido en el camino a la sociedad de almas. Su presencia aquí significa que no está matando huecos y realizando Konso en la ciudad de Karakura. Las reuniones durante la última semana y media han mantenido a todos los oficiales superiores en el Seireitei, por lo que los horarios de patrulla se han ajustado para tener en cuenta eso. Los Shinigami que patrullan el mundo real no son los mismos que habrían sido en la línea de tiempo que recuerdas, por lo que no enviarán las mismas almas adicionales a la sociedad de almas en el al mismo tiempo. Diferentes almas se perderán, y diferentes recuerdos compondrán el Shinenju. Si el Valle de los Gritos se forma en nuestra línea de tiempo, el ser que creará tiene solo una pequeña probabilidad de ser la chica que no puedes recordar. Fue extrañamente difícil establecer la conclusión, pero Nemu tenía sus órdenes. Lo siento, Kurosaki-san. Simplemente regresando en el tiempo, has borrado casi por completo cualquier posibilidad de que el Shinenju llamado Sena exista. Ichigo permaneció en silencio, tratando de no arremeter contra alguien que estaba bastante seguro de que no podría defenderse. Quería gritar y negar sus palabras, pero no podía olvidarlas muchas veces en los últimos días cuando pequeñas cosas que no creía que debería haber afectado, habían cambiado de lo que recordaba. El combate de entrenamiento con Ikaku en el 11º, la repentina decisión de Ishida de hacerle ropa cuando no le había importado la primera vez, la enfermedad de Ukitake en un día en el que no debería haber estado enfermo, Jin estaba a cargo del tercero en lugar de Kira, y si Ichigo mataba a Aizen, el Seireitei no estaría en pie de guerra, lo que probablemente cambiaría aún más las patrullas suecas. Aún así, con la esperanza de tener esperanza, se aferró a una palabra. Casi. Se puede crear un rosario de la memoria. Incluso podría tomar una forma humana. No soy un experto en el tema y no puedo ofrecerte un número exacto, pero estimaría que la probabilidad de que esa entidad sea la chica que nos mostraste es menos de 1 entre 1000. Si desea hablar con ellos, los físicos del instituto podrían darle un número más exacto. Ichigo negó con la cabeza, jalando una rodilla hacia su pecho y descansando su barbilla sobre ella para reflejar a medias su lenguaje corporal. No creo que me mientas. Un ligero rubor tiñó sus mejillas y apartó la mirada de él. Gracias. Cayeron en un silencio casi cómodo antes de que ella hablara de nuevo, atrayendo su atención hacia ella. Ella, y muchos otros, querían saber por qué él estaba considerando poner en riesgo 2 dimensiones por la oportunidad de salvar a alguien a quien no recordaba y que aún no existía. ¿La amabas? En lugar de responder de inmediato, dejó que el silencio persistiera, tratando de alejar los eventos que recordaba demasiado bien y recordar los que había olvidado. Finalmente, sacudió la cabeza y le dijo la verdad. No recuerdo. Sabes tanto como yo. ¿La amaba?
Yo quizás no soy la persona a quien preguntar, admitió, un poco sorprendida por la pregunta. Te has puesto en un peligro equivalente por Kuchiki Rukia, Inoue Orihime y la pequeña espada, y no has mostrado un interés romántico en ellos que yo sepa. No lo sé. Él asintió. Ninguno de los dos habló durante varios minutos, y el reiatsu de Ichigo, que nunca había dejado de girar inquietantemente a su alrededor, finalmente comenzó a calmarse. Nemu había visto suficientes rabietas de su padre para saber cuándo dejar que sus propios pensamientos la convencieran. Finalmente, Ichigo suspiró. El gran pescador hueco estaba casando aquí cuando yo tenía 9 años. Puso como cebo a una niña pequeña que parecía estar en problemas. Corrí hacia ella. Estaba con mi madre, que no podía ver espíritus, pero ella sabía que algo andaba mal. Cuando él atacó, ella recibió el golpe por mí. Nemu asintió lentamente, finalmente comprendiendo. En el aniversario de su muerte en junio, él regresó. Era débil, ni siquiera un menos, pero yo también lo era en ese entonces. Se escapó. Juré que lo mataría, pero nunca lo volví a ver. Ella me amaba, y murió para salvarme. Ninguno de los dos estaba seguro de qué mujer estaba hablando. Me prometí a mí mismo que no dejaría que volviera a suceder. Nadie que haya visto a Sena esta noche la olvidará jamás. Es más de lo que habría tenido si no hubieras regresado a tiempo. Es más de lo que cualquier Shinenjua haya tenido jamás. El sol cayó sobre el horizonte, y mientras miraban, el cielo rojo comenzó a desvanecerse a un púrpura apagado. Finalmente, Ichigo respiró hondo. Levantó el proyector. Y movió el interruptor a grabar. XX. La señal de los dispositivos de grabación, que habían estado transmitiendo a la tienda de Urahara, y de allí a los Bizarros y al Seireitei simultáneamente, comenzó a enviarse a la base del proyector. En el Seireitei, donde ahora era casi medianoche, los miembros de la Asociación de Mujeres Shinigami gimieron de frustración. Rukia, a quien le acababan de explicar cómo funcionaban las grabadoras del proyector de memoria, suspiró aliviada. Ella y Yoruichi, que estaba sentado en el cojín junto a ella, habían sido los únicos miembros de la audiencia que reconocieron el breve destello de la imagen de Masaki en la sala de reuniones antes. No sabía qué mostraría Ichigo, pero al menos tendrían su permiso para verlo. Al fondo de la sala, el Soutaicho asintió una vez satisfecho y se fue sin decir palabra. XX. En la sala común del almacén, las gemelas Kurosaki se giraron hacia su padre mientras los otros residentes del almacén comenzaban a salir de la habitación. Lob le dio una palmada en el hombro a Isin cuando se fue, y Chad se quedó para brindarles a las chicas su silencioso apoyo para la próxima charla mientras Yusu comenzaba las preguntas. «Papá, mamá fue asesinada por un hueco». Isin asintió, con los ojos cerrados, recordando ese terrible día. Nii-san cree que es su culpa. Yusu no podía imaginar lo que Ichigo había sentido al descubrir eso. Si la culpa es de alguien, es mía. Era un niño. Debería haberlos protegido. Es el mayor arrepentimiento de mi vida. Se escapó. Nunca tuvo que pagar por ello, gruñó Karin. Lo encontraré, Karin. Lo juro. Y Sin esperaba después de la pelea que Grand Fisher regresaría para terminar el trabajo. Se había preparado para dejar su giga y en el instante en que sintió el reiatsu del asesino. El viejo y astuto hueco aparentemente había cortado sus pérdidas y huido, sin darle nunca la oportunidad. Si es necesario, iré al propio hueco mundo para casarlo y liberar el alma de Masaki. En esta línea de tiempo, él pagará. Lo juro sobre su tumba. Yo ayudaré, fue la contribución de Chad. Su fuerza de lucha había ido creciendo durante la última semana de entrenamiento intensivo, lento pero seguro. Los Wizards, aburridos de estar encerrados en el almacén, se habían dedicado a entrenar a Chad, entrenando más intensamente entre ellos y viendo las peleas pasadas de Ichigo como entretenimiento en lugar de sus actividades externas normales. Los poderes huecos de Chad estaban prosperando en el entorno de Alto Reiatsu. Podía disparar el doble de ráfagas de energía que cuando luchó contra Kyoraku Shunsui, y ocasionalmente sentía una picazón en su brazo izquierdo, como si debería poder participar en la pelea. Ver a Ichigo ingresar a Resurrección para derrotar a Ulquiorra había llevado a los Wizards a comenzar a entrenar y meditar en un intento de hacer lo mismo, conscientemente. No sabían cómo había ido la batalla con Aizen antes de que Ichigo llegara a la escena, pero tenían que asumir que Aizen tenía una buena idea de sus capacidades actuales. A menos que desarrollaran poderes que no habían tenido en la línea de tiempo original, habrían perdido por completo el elemento sorpresa. La decisión de entrenar para intentar la hueca completa había recibido niveles mixtos de entusiasmo, y sabían que sin la participación activa de su poder hueco sería difícil.
Sin embargo, Iyori se había lanzado al intento en un esfuerzo decidido por ingresar a Resurrección antes que Ichigo, para ganar una carrera en la que el Wizard más joven ni siquiera sabía que estaba participando. XXX. Las imágenes se reprodujeron durante la noche mientras se sentaban juntos sin hablar. Su primer encuentro. Un tornado entre los Blanks, una presentación incómoda, él siguiendo sus pasos hasta que el Shinigami del 10º lo llamó. El segundo. Un paseo por la cuerda floja a lo largo de una cadena de luces, la compra de una cinta, un ataque a la tumba que reclamaba como suya. La oferta de una cama para pasar la noche, y ella se acurrucó dormida sola hasta que la imagen la llevó a la cama desocupada de Ruki al lado. Un cambio al día siguiente y una búsqueda de horas del padre de un pequeño fantasma para que pudieran viajar juntos al Seireitei. Tendrá que dejar este mundo pronto, y hay un largo viaje esperándolo. Sería muy triste si no le concediéramos un último deseo primero. No puedo enterrar su alma así. Yo al menos quiero que su último recuerdo sea feliz. El ataque final, su identidad y su captura. El final, la luz dorada y la última petición. Que pasen los últimos momentos de su vida en su tumba. Estuve vivo una vez, viviendo en este pueblo. Lo sé. Lo sé. Como dije, tenía padres. Estaba vivo. Así que mi nombre también debe estar en la tumba. Aquí, ¿verdad? A 4 piedras del final. Miró la tumba desde su lugar sobre su espalda. ¿Hay un nombre? Tengo algo en el ojo. Leyó el rotulador, que carecía de cualquier mención de ella. ¿Está ahí? Sí, lo es. Él se paró. Solías vivir en esta ciudad, y tenías una familia. Mientras se desvanecía, Ichigo dejó morir la proyección. La luz de la mañana en el cementerio se desvaneció hasta convertirse en la primera luz de un nuevo amanecer sobre el río. Se sentía, muy parecido a cómo se debe haber sentido su yo pasado, si su voz tranquila hubiera sido algo por lo que pasar. Entumecido y cansado. Ella era alguien a quien él había prometido proteger, y al final le había fallado. Esta vez, ni siquiera había tenido una oportunidad. Le arrojó el globo de nieve a Nemu para permitirle recuperar la grabación. Gracias por cooperar, Kurosaki-san. Ichigo está bien, le dijo en voz baja. ¿Te habrías metido en problemas si no lo hubiera hecho? A mi capitán no le habría gustado que no hubiera cumplido con mi misión. Hizo una pausa cuando sus manos se rozaron cuando ella se inclinó para devolverle el proyector. Había cumplido sus órdenes sin recurrir a métodos poco ortodoxos de persuasión. No había necesidad de hacer nada más. ¿Hay algo que pueda ofrecerte a cambio? Cualquier cosa. Un breve silencio, y luego sí. Se giró ligeramente para dejar de mirar el río, sus ojos aún distantes. Asegúrate de que sea recordada. Asegúrate de que todos sepan que ella era una persona. Por supuesto. Ella se enderezó abruptamente. Por favor, discúlpame, Ichigo. Se levantó y llamó a una puerta Senkaimon. Cuando las puertas se abrieron y ella se preparó para pasar, él la llamó. Tú también eres una persona, Nemu. Nunca lo olvides. Se detuvo sin volverse, enmarcada por la luz brillante del portal. Tomó la decisión correcta. Cuando entró, el último sonido que escuchó fue su sobresalto, Ichigo parpadeó tras ella cuando el Senkaimon se cerró, luego se encogió de hombros y se volvió hacia el río que había pasado tanto tiempo mirando cuando era un niño pequeño mientras lloraba por su madre. Los avatares de su poder, a quienes había sacado de su alma cada vez que perdía la manifestación a lo largo de la noche, se le acercaron por detrás. Dime, si una chica se metiera desnuda en tu cama, ¿le ofrecerías ropa y le preguntarías si se ha perdido? Ichigo miró boquiabierto al hueco mientras la pregunta atravesaba la bruma que rodeaba sus pensamientos. ¿Qué? Ella quería intercambiar sexo por información, idiota. Ella no. El peliblanco se aclaró la garganta. Me han dicho que te dé cualquier cosa que desees a cambio de la información. Cualquier cosa. Si no hubiera estado hablando con el tono doble de un hueco, habría sido una imitación casi perfecta de la voz tranquila de Nemu. Ichigo se estremeció. Por favor, nunca vuelvas a hacer eso. Solo digo, si te gustan las morenas lindas, puedo pensar en algunas formas en que ella podría hacer que el sol brille. ¿Estás loco? Su padre la envió aquí. La Mayuri de su padre. Las palabras del hueco hicieron que Ichigo se detuviera y pensara en ello. No, él no dejaría pasar eso por el capitán de la 12ª. Todavía está enfermo. No es de extrañar que estuviera asustada. A ella no le habría importado. La sensibilidad es genial, pero tienes que darle seguimiento, King. Mira, ¿por qué sigues aquí? Su pálido doble le sonrió. ¿Cómo está el clima? Ichigo hizo una pausa y cerró los ojos.
Después de un momento, los abrió con un resoplido. Nuboso. Suficientemente bueno. El hueco desapareció. Ichigo se giró para mirar su espada. Deberías habérmelo dicho, viejo. ¿Cuándo y con qué propósito? Antes de que aprendieras a Hinsen, solo hablábamos en tiempos de crisis. Incluso ahora, no hay nada que puedas hacer, y tu alma se aflige por ello. Todavía debería haberlo sabido. Ella se lo merece. Su portador suspiró y admitió. Y necesitan poder evitar que suceda. ¿Y si ella pudiera haber existido de nuevo? ¿Cuál hubiera sido tu elección? ¿Habrías puesto su vida y la del mundo entero en una balanza? Ichigo puso los ojos en blanco ante la frase familiar. Hace 2 semanas, habría dicho que sí sin dudarlo. En el calor de la discusión con Nemu, todavía habría dicho que sí sin dudarlo. Ahora, sin embargo, estaba más tranquilo y griega. No lo sé. Pero aún así debería haber sido mi elección. Considéralo y recuerda tu determinación. Por ahora, trata con tu audiencia. La espada partió de regreso a su alma. Bastardo críptico. Ichigo negó con la cabeza. Se sentía agotado. Sobre todo emocionalmente, pero había tenido un día completo de entrenamiento antes de la reunión, seguido de una noche completa usando su Reiatsu para realizar las manifestaciones y trabajar con el proyector Kido. Empujó su Reiatsu hacia afuera de todos modos y gritó. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí, Getaboshi? Tus sentidos de Reiatsu han mejorado, Kurosaki-san. El comerciante salió de su escondite, sosteniendo la espada envuelta de Ichigo. Bienvenido de nuevo. Esto fue entregado poco después de que Kurotsuchi-san llegara a Karakura. Estos son tiempos peligrosos para estar desarmado. ¿Has estado aquí todo el tiempo? No se había dado cuenta antes, pero cuando estaba usando el proyector, sus sentidos de Reiatsu estaban enfocados hacia él, no en su entorno. Fue una larga noche. No parecías capaz de protegerte a ti mismo. Urahara le entregó la espada a Ichigo, y se envolvió alrededor de la cadena roja sobre su camisa dorada. No tenía que hacerlo. Sabían que estabas cerca. Ese no había sido el propósito de manifestar a los dos, pero Ichigo se dio cuenta en retrospectiva de que tener guardias cuando estaba distraído y vulnerable era un beneficio secundario considerable. Muy interesante. El ex capitán se sentó en la orilla del río junto a él. Te debo una disculpa. Ya te pegué por eso. Qué suerte para mí que hayas regresado a tiempo, entonces. Sacó un abanico de la nada y se lo pasó por la cara. Hiciste lo que tenías que hacer, y te habría dicho que sí si me lo hubieras pedido. Te golpeé por pensar que me acobardaría. Sin embargo, deberías disculparte con Rukia. Urahara asintió una vez, bajándose el sombrero con la punta del abanico. Ya lo he hecho. Ella y Abarai-san entregaron tu espada. Ichigo se puso rígido alarmado. ¿Regresaron a la sociedad de almas? Justo a tiempo, sí. Les informé de los riesgos, pero fue un viaje espontáneo. Interceptar a un Senkaimon probablemente requiera una planificación previa. Bueno. Ichigo se puso de pie. Ya que estoy aquí de todos modos, debería ir a ver a las chicas. Yoruichi dijo que estaban preocupadas. Ah, me temo que eso no será posible, Kurosaki-san. Ichigo frunció el ceño. ¿Qué? Están completamente bloqueados, y su imagen es la que Aizen probablemente usará para solicitar la entrada. Siempre atento a las grabadoras, no dio detalles sobre la ubicación. Si te acercas a ellos, Achigen reforzará automáticamente las defensas y hará sonar la alarma. Vaya. No será por mucho más tiempo. Formaste una garganta por primera vez anoche, ¿correcto? Sí. Si puedo hacerlo deliberadamente para volver a la sociedad de almas, estaré casi listo. No había entrado en resurrección, pero la meditación no había hecho nada y no parecía que eso sucedería pronto. No valía la pena esperar. Pudo ver sin ver durante casi 1 hora y, en realidad, ninguna pelea entre él y Aizen duraría tanto. Le daría a Sangetsu no Osan un par de días más para buscar a Muramasa mientras practicaba correr a ciegas la simulación de Omitsukido, pero si no lo había encontrado para entonces, no podía justificar esperar más. Fue algo impactante, después de la actividad de la última semana y media, darme cuenta de que el entrenamiento casi había terminado. En 3 o 4 días, iría a casar a un hombre. Se sacudió sus pensamientos algo morbosos y se puso de pie, reuniendo su Reiatsu en preparación para el viaje. Nos vemos en unos días, entonces. Kurosaki-san, ¿puedo sugerir que regreses a la tienda conmigo? Urahara también se levantó y se sacudió. Mantendremos a Kon allí, y ha pasado bastante tiempo desde la última vez que estuviste en tu cuerpo. Realmente no tengo tiempo. Ya se está acercando el mediodía en la sociedad de almas.
De todos modos, has perdido la mitad del día y no has dormido. Come y descansa, y te despertaremos a tiempo para regresar a la sociedad de almas para las actividades del día mañana. Está bien. Ichigo se dejó persuadir. Estaba lo suficientemente cansado para dormir por un día de todos modos, y estar en su propio cuerpo sonaba casi reconfortante. XXX. Cuando se lavó la cara muy temprano a la mañana siguiente, se miró en el espejo. Era extraño ver las diferencias que habían hecho unos pocos meses, la cara seguía siendo la suya, pero parecía, menos bien dibujada. Su cuerpo se sentía ligeramente apretado, como si estuviera constantemente empujando contra su propia piel. Urahara le había advertido que esperara un rápido crecimiento y formación de músculos durante las próximas semanas, mientras su cuerpo se adaptaba a la forma que su espíritu pensaba que debería tener. Oye, Ichigo, comenzó el pequeño león sentado en el inodoro, ¿alguna vez has notado algo extraño en lo que usas para proyectar tus recuerdos? ¿Eh? Mientras miraba al alma mod, Urahara pasó y se detuvo para esperar a Ichigo a la vista de la puerta entreabierta. Hace lo que dijeron que haría. ¿Por qué? Nada. Nada en absoluto. Es normal. Ichigo lo miró confundido, pero decidió seguir con su estrategia habitual de ignorar los sonidos que salían de la boca de Kon y sacó la pastilla del peluche. Se lo tragó y se separó de su cuerpo una vez más. Cuídalo, Kon. Usted puede contar conmigo. Kon le dio un saludo a medias. Y buena suerte. Ichigo asintió y salió de la tienda, seguido por el resto de los residentes. Volvió a pensar en la sensación que había tenido cuando huyó de la reunión y recordó la necesidad de estar en otra parte. Con un desgarro, el aire se abrió frente a él, revelando una masa arremolinada de Reishi. Con un último gesto de despedida, saltó y se formó un camino bajo sus pies, un camino que era sólido y funcional, aunque no particularmente suave o atractivo. Cuando llegó a la sociedad de almas y pasó por la puerta de Hidambo, volvió al cuarto para cambiarse de ropa. Encontró a Ishida e Inoue que acababan de regresar del desayuno. Kurosaki-kun. ¿Has vuelto? Orihime le dirigió una brillante sonrisa. ¿Estás bien? Ishida levantó una ceja ligeramente. Nemu-san regresó ayer. Estoy bien. Dormí en casa de Urahara, en mi cuerpo. Encontró una camiseta que aún no se había puesto y comenzó a salir para cambiarse en el baño al final del pasillo. Sin embargo, antes de que pudiera salir de la habitación, la voz de Orihime lo detuvo. Kurosaki-kun. ¿Qué pasa, Inoue? ¿La amabas? Su voz era tranquila y sus ojos bajos. Ichigo cerró los ojos y le dijo la verdad. No sé,